En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, miércoles 18 de enero de 2023. Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 6. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: «Ponte de pie y colócate aquí en medio». Después les preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: «Extiende la mano». El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como hemos escuchado, hoy el Evangelio también refleja el tema del sábado, porque el sábado, el día de descanso para los judíos, era pues riguroso su cumplimiento. Vemos que mientras los fariseos, los líderes religiosos de la época, andaban buscando sus propios intereses y buscando la forma, como dice el versículo final del Evangelio, buscando la forma de eliminar a Jesús, Jesús anda buscando siempre la forma de que se cumpla la voluntad de Dios, buscando la forma de que el hombre sea sanado, sea liberado, sea transformado, de que el hombre siempre obtenga en su corazón la misericordia de Dios. Entonces recuerden lo que hemos dicho siempre en las predicaciones, que la vida del cristiano es parecerse a Cristo. Y entonces una de las formas de parecernos a Cristo también es aprendiendo a ser misericordiosos. Es muy difícil hoy en día ser misericordiosos. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo todos los días que nos dé la gracia de aprender de Él, por obra del Espíritu Santo, aprender a ser misericordiosos. Dice el tema de la ley de nuevo. En el versículo 4, le pregunta Jesús allí en la sinagoga, delante de aquel hombre que tenía la mano paralizada, le pregunta a los fariseos: ¿qué nos permite hacer la ley en día sábado? Aquí va la pregunta: ¿hacer bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Se quedaron callados porque, aunque sabían todo lo que la ley decía, ellos estaban utilizando, como decíamos ayer en el Evangelio, ellos estaban utilizando la ley para manipular todo. Ellos estaban utilizando la ley, en vez de hacerla liberadora para el hombre, la estaban haciendo opresora para el hombre. Y tenían a la gente pues sometida. Ellos le decían a la gente que había que cumplir con 613 preceptos, 613 mandamientos judíos que supuestamente venían de parte de Dios, pero ellos ni con el dedo se atrevían a darle cumplimiento a esos mandamientos. Entonces Jesús los pone en su sitio, los pone en evidencia, los hace que la palabra impacte en su corazón. Por eso se quedan callados, porque saben que lo que Jesús está preguntando tiene más que ver con Dios que con los intereses personales y con la desgracia del hombre. Es lo que nosotros tenemos que aprender, porque estamos viviendo una situación mundial muy peligrosa, amenazada no solo por la Tercera Guerra Mundial, sino amenazada por un nuevo ordenamiento mundial, amenazada por políticas de cambiar el plan de Dios. Fíjense, por ejemplo, aquí podemos citar en este versículo 4, por la pregunta que hace Jesús, se la hizo a ellos en aquel tiempo, pero nos las hace a nosotros hoy. ¿Qué nos dice la ley que hagamos? ¿Que hagamos el bien o que hagamos daño? ¿Que salvemos una vida o que
dejemos morir al hombre. Hoy en día, en las naciones, la gente anda, ojalá que eso no ocurra en Venezuela nunca, y que no ocurra tampoco en ninguna otra nación donde no se ha aprobado todavía. La gente anda empeñada en que se apruebe el aborto, la ley que va en contra del quinto mandamiento de la ley de Dios, en principio, y una ley que le va a dar permiso a la mujer legalmente de matar al niño de sus entrañas, el aborto. Y también pues se documenta muchísimo lo de la eutanasia. De hecho hay personas que ya no quieren seguir viviendo y firman el papel, y los médicos pues que practican la eutanasia terminan matando a la persona, y con el engaño de que ellos no son responsables porque la persona firmó el papel, porque hay una ley que lo aprueba, y simplemente ellos pues cumplieron con su trabajo. Y resulta que ellos no se graduaron para matar, sino para salvar vidas. Y así está el mundo confundido. Y hay muchos que son cristianos que lamentablemente, en vez de ser pro vidas, están a favor de la cultura de la muerte, que es otro de los tentáculos del demonio en estos tiempos, la cultura de la muerte. Hay que acabar con el ser humano, de la forma que sea. Si no es por la guerra, es con la pandemia, es con la mentira, es con el odio, es con el egoísmo, es con la división, pero hay que acabar con el hombre, hay que eliminarlo, porque el demonio sabe que el hombre es la criatura más perfecta de Dios, y es lo que realmente a Dios le duele, el hombre. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que nosotros, con todo este asunto de la ley, tanto la ley divina como la ley social, nosotros nos convirtamos en administradores de la ley, en testigos de la ley, en administradores de la ley, y no en manipuladores de la ley. Porque recuerden que hay un juicio final, y el juicio es personal, y cada uno de nosotros va a tener que dar cuentas, no del bien que haya hecho, sino cuentas del mal que haya hecho. ¿Por qué no del bien? Porque es que los justos no van a ser juzgados. O sea, los que hacemos la voluntad de Dios y tratamos todos los días de hacer la voluntad de Dios a pesar de, no seremos juzgados. Pasamos por el juicio para que el Señor nos diga: pasa adelante, a heredar el reino de los cielos. El juicio va a ser para los injustos, para los desobedientes, para los pecadores empedernidos, para los soberbios, para los que no han querido nunca obedecer a Dios, y les llega la muerte física y los agarra en ese plan de pecado. Pidámosle al Espíritu Santo, tanto por nosotros como por los demás, porque todos somos hijos de Dios y todos estamos llamados a seguir el plan de Dios, a vivir según la voluntad de Dios, que no señalemos a nadie, y que aquellas personas de quienes tenemos conocimiento que están manipulando la ley de Dios, porque sucede, y están manipulando la ley de la sociedad para hundir al hombre, que esas personas, el Espíritu Santo les quebrante el corazón y se arrepientan hoy mismo, si es la voluntad de Dios, para que no sigan haciendo daño a los demás, no se sigan haciendo daño a sí mismos, y no sigan desobedeciendo y desagradando a Dios. Eso se llama causar agravios a Dios, o sea, ofensas contra Dios. ¿Y cuánta ofensa se causa a Dios cuando el hombre decide ser instrumento de muerte y no de vida, como Dios quiere? Dios quiere que seamos instrumentos de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. No se te olvide, por favor, reenviar el Evangelio a tus contactos. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme
en los peligros. Ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal, y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu inmaculado corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu inmaculado corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.